presentar la unidad 4, se trata sobre la influencia social. Y bien, damos comienzo con esta pequeña frase que dice: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Siento que esta frase tiene que ver algo con influencia social. No sé si alguien me podría dar algún ejemplo de lo que entiende con esta frase. Si nadie te dice así, entonces tú pregúntalo. Súper facilito. Bueno, si no, yo les contesto. Bueno, siento que esta frase tiene que ver mucho con la sociedad, ya que si nos damos cuenta, muchas de las personas, pues la verdad son, como quien dice, fáciles de manipular, no saben lo que realmente quieren. Y pues la gente siempre va a estar atenido a estar recibiendo órdenes. Mientras que una persona la cual es sabia siempre va a tender a reflexionar y ver si está bien el que sea manipulado. Bueno, yo lo entendí así de esta forma, esta frase. Y bueno, con la influencia social, les comenzaré hablando un poco de qué es. Bueno, Roberto Cialdini, quien fue un gran profesor, el cual estudió psicología social de la persuasión. Bueno, él nos menciona que la influencia social es un poder el cual obtiene una persona o un grupo. Eh, Notan aquí en la presentación que divido poder y habilidades, ya que las personas pueden poseer ciertas y habilidades las cuales les permitirán influenciar a las personas y lograr cambiar las actitudes, el comportamiento, los sentimientos y las opiniones. Esto más que nada se basa como en un proceso psicológico en el cual intervendrán varios factores y a continuación los estaremos desglosando uno por uno. Bueno, comenzando con las consecuencias conductuales, empezamos con la conformidad. Sabemos que la conformidad es ceder a la presión que se está obteniendo de un grupo o de alguna persona con el fin de proyectar lo que la persona está haciendo. No sé si me explica. Bueno, más bien se basa en copiar el comportamiento y las creencias de otros. ¿Me entendieron ahí? Sí. Así es. Bueno, continúo. Esta consecuencia nos habla acerca de cómo las personas somos partícipes cotidianamente de la influencia social. Y esto lo podemos observar cotidianamente, ya que si nos damos cuenta, desde la forma de vestir, desde la música que escuchamos, hasta la religión que practicamos, hasta se me hace muy curioso el hecho de que cómo las personas pueden influenciar tanto que nos pueden hacer cambiar nuestros hábitos alimenticios, como por ejemplo pasar de comer carne a simplemente ser vegetarianos. Un ejemplo. Bueno, también nos habla acerca de las pautas sociales que marcan nuestros parentescos, como lo son los amigos y la familia. En esto entran en los factores personales, ya que intervienen mucho pues los sentimientos, ¿no? O sea, qué parentesco tengas con, ya sea un compañero de vida, no sé, si sea tu hermano, algún primo, un familiar, como lo menciona. Y pues por último nos menciona que la conformidad tiene su contrapuesto, que como somos millones de personas las que existimos en este planeta, pues un cierto porcentaje de la población estará sujeto a lo que está bajo el, por lo que divide la población en dos grupos, que ya serían el factor individualista y colectivo. Ok, pasamos a la segunda consecuencia, que sería la aceptación, la cual se basa en el consentimiento de aceptar la petición de otra persona. Como vemos, esta consecuencia se divide otra vez en tres factores, en los que interviene el factor humor, que será el sentimiento. Por ejemplo, un ejemplo que les podría dar aquí sería que yo, por ejemplo, que tuviera una chica que me gustara, ¿no? Y que ella viniera y se me acercara
y no sé, me diera una orden, una petición, yo al estar sujeto al sentimiento de que la quiero o siento algo por ella, pues Claro, por obvias Merced, razones así le no le dices. voy a decir que Ah, qué galán. sí, aunque pues no Ahí, quiera. ahí sí se fijan, Luego también ahí sí interviene se el fijan, factor por eso reciprocidad. dentro de las normativas de las empresas se Eh, les pide que no tengan ninguna conexión con ningún individuo dentro de la empresa, porque entonces sobrelleva mucho caos en el entender cuando tenemos un acercamiento en sentimiento, ahí es donde tienen que hacer la aplicación. Adelante. ujú. Bueno, continuamos con el siguiente factor que interviene en la aceptación, que sería el factor reciprocidad, perdón, que significa dar y recibir. En este ejemplo, el que les podría dar es, por ejemplo, vamos por la calle y se nos hace muy normal que alguna persona estornude y pues nosotros, por, no sé, por buenas personas, digamos salud. El factor de esto significa que al nosotros estar dando una respuesta, esperamos algo a cambio, o sea, algo que recibir. A eso se debe el dar y recibir. Nosotros decimos salud y ellos nos responden con un gracias. ¿Qué estaríamos? Bueno, el siguiente factor que también interviene es dar la razón. Eh, Sí, adelante. ¿Perdón? Bueno, continuamos. El factor de dar la razón, el cual simplemente se va a basar en aceptar la opinión de los demás. Por ejemplo, que un cierto porcentaje de la población crea que el planeta es plano, pero otro cierto porcentaje de la población cree que es redondo el planeta. Ahí se refiere más que nada en no entablar una discusión, ya que como los diferentes grupos tienen una perspectiva diferente, pues la verdad ninguno sabe pues a ciencia exacta si es plana o si es redonda, por lo que tratan de no entablar un conflicto y simplemente dar la razón, ya que tú tienes tu propio punto de vista. Y bueno, con esto terminamos la parte de las consecuencias de la aceptación. Y la última consecuencia sería la obediencia, que esta principalmente se basa en cómo somos influenciados por una figura de autoridad. No obstante, las personas prefieren que se les pida a que se les ordene. Aquí, como nos menciona, pues es una consecuencia a causa de una figura de autoridad. Por ejemplo, en el hogar tenemos la figura paterna, pues que, por ejemplo, no podemos faltarles al respeto, no podemos decirles, pues nada, ¿por qué? Porque pues, son tus padres, es la autoridad de una casa, es el dueño. Pero si, por ejemplo, no sé, llega un punto en el que tú estás trabajando y al igual que tu papá, pues tienes eh, una figura de autoridad pues en tu trabajo, el cual sería el jefe. Al igual que a tu papá, pues tienes que obedecerlo. Pero llegan ocasiones en las que pues los jefes, pues no sé, se quieren pasar de listo con el trabajo hacia sus empleados, y aquí es donde entra un punto dentro de la obediencia, entra el desafiar, el no querer hacer las cosas, ya que como sabemos, pues hay, como ya les mencioné, pues nos dividimos en varios grupos y pues no todas las personas tienen un punto de vista diferente, por lo que no todas las personas estarán o desearían que otras personas tengan el control sobre ellas. No sé si me entendieron hasta aquí. Es bien importante el darse cuenta ustedes que para poder convivir con la sociedad es muy caótico en la actualidad ahora que el respeto se les ha perdido a los padres, cuando hay un temor de que los padres no quieren ser los ogros o los malos de la vida de los hijos. Cuando en la antigüedad los padres ejercían fuerza para la educación, normalmente se decía que las generaciones estaban traumadas por el hecho de lineamientos estrictos que se les ponen para una formación adecuada. Aquí la educación no es una manera de poderse decir educación con amor. La educación viene con lineamientos estrictos y con correctivos. La mayoría del tiempo son
correctivos negativos, lastimosamente porque el individuo no aprende con correctivos positivos. A consecuencia de, cuando estamos hablando de las consecuencias de la conducta, tomamos muy en énfasis que cuando ustedes tienen conflictos de orden, de dar órdenes y de obedecer, los conflictos se tienen que trabajar desde la estructura familiar. Por consiguiente, es muy importante cuando ustedes les hacen o les aplican los estudios socioemocionales o psicopedagógicos en una empresa, es para que ustedes determinen si ustedes tienen la capacidad de obediencia, tomando en cuenta, su compañero aquí lo dice, si el jefe se quiere pasar de lanza con los trabajadores, permítanme, pero es su jefe. Entonces aquí tiene mucho que ver las jerarquías, y las jerarquías se dan en todo el globo terráqueo. Hay que saber en qué momento tienes tú que trabajar con un individuo tomando en cuenta las dificultades. Ahora, que no es lo mismo obedecer o que ordenar a pedir las cosas. Es que deben de estar acostumbrados que se les ordena, y se te ordena siempre y cuando tú no cumplas tus responsabilidades. Caóticamente estaríamos hablando de una sociedad donde sabe que debe de obedecer los límites de velocidad y los lineamientos de prohibición de ingestas alcohólicas cuando maneja. Irónicamente, se hace. Entonces, estaríamos hablando de obedecer o desafiar. ¿A quién desafías? ¿A tu propia vida? Entonces, cuando estamos hablando de trabajo laboral y estás desafiando a tu jefe, hay que saber qué es desafiar y qué es la comunicación asertiva. Son puntos estratégicos de los cuales a ustedes les sirve, porque saliendo de la universidad ustedes van con la espada desenvainada de que si mi jefe me trata mal, renuncio. Ustedes son carne de cañón porque ustedes ni familia ni responsabilidades llevan, algunos. Entonces tienen la capacidad, ahora que ya no van a tener una pensión y ya no deben de hacer un historial, de poderse cambiar de empresa a otra. Pero necesitan darse cuenta que las jerarquías en todos los espacios está, y hay que trabajar con ustedes mismos antes de poder trabajar con el exterior, el cómo yo puedo enfrentar la realidad de la obediencia, o definitivamente simple, es hacer lo que me corresponde. Para esto, todas las empresas tienen parte de un proyecto donde se te tiene que especificar qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Y la realidad está que si tú demandas un poquito más y pones de tu parte, las jerarquías y los puestos en las empresas, desgraciadamente y realmente, son palancas. Entonces, si das de ti, entonces vas a subir. Estamos hablando con jefes que son humanos y que tenemos una inteligencia emocional. Aquí saber darte cuenta en qué énfasis de tono de voz tienes que dar una orden cuando es emergencia, y cuándo tienes que dar una orden con otro tono de voz cuando estás invitando a que realice algo. Definitivamente poderse dar cuenta que justifica su alto de voz cuando tú tuviste un error. Acuérdense que ustedes en su carrera, un error es una vida, o puede ser la vida de muchos. Entonces, en su carrera, como en todas las carreras, no podemos decir un médico se equivoqué, ay, perdón, se me quedó la gasa. Ustedes, en seguridad, es que se me olvidó llenar el extintor. Ok, se te olvidó llenar el extintor. Entonces, para poder evadir una responsabilidad a esta dimensión, ¿sí queda claro? Entonces, cada uno de los ejemplos que ustedes tienen en las exposiciones, éntrenlas, ya sea en su especializante, y sus especializantes tienen que ser seguridad laboral, protección civil o emergencias. Uno de esos tres ramas tienen que ser los ejemplos que ustedes me van mostrando en cada uno de los ámbitos. Adelante, por favor. Muy bien, gracias maestra. Y bueno, continuando, y pues por último les mostraré los distintos tipos de influencia que existen. Como podemos ver, aquí les puse 8, aunque tenemos más, pero no me quedaron muy claros, y había algunos que eran repetitivos. Y bueno, empezamos con la internalización, el cual este se basa en la aceptación de las reglas y las leyes que se nos establecen en la sociedad. Como lo dijo la maestra, que bien ponen las leyes para no ingerir alcohol mientras pues vas en el carro, pero
O sea, te ponen las leyes, pero al final de cuentas tú eres el que está desobedeciendo. Continuamos con la influencia de la identificación, que sería el cambio de actitudes o comportamiento debido a alguien que se admira. Aquí entran mucho ya como podrían ser los influencers, personas famosas, aquellas personas que, no sé, por medio de su carisma o por medio de lo que proyectan, hacen que pues tu actitud cambie, ¿no? Un ejemplo que les podría dar ahorita sería, no sé, ahorita están muy de moda los youtubers, ¿no? Hay tanta influencia que hasta ya te pueden hacer cambiar de compañía, así que pues es un gran dato esto, porque pues esas personas son muy influyentes hoy en día. Continuamos con la obediencia, pues es la influencia que se deriva de una figura de autoridad, como ya se los había mencionado, de algún jefe, de algún padre, al que se le respeta. El siguiente tipo es la propaganda. Este generalmente lo usan mucho las personas, aquellas que tengan poder tanto económico como político, ya que siempre buscarán conseguir un fin. Y lo hacen por medio de la percepción, o sea, por medio de lo que difunden, hace que la visión de las personas cambie y pues tengan una perspectiva diferente. No sé, un ejemplo que les podría dar es una propaganda que hace Donald Trump, que a pesar de que nosotros sabemos que pues realmente no hace cosas buenas, mediante la propaganda lo mencionan y mencionan, no, que Donald Trump acabará con los migrantes, no, qué tal, o sea, lo hacen ver de una forma positiva y esto genera a veces que pues las personas opten por cambiar su actitud. Seguimos con la conformidad. Este se basa en creencias, comportamientos o pensamientos de los estándares normativos alineados con los demás. Pues aquí como ya habíamos mencionado, pues la conformidad se basa como en el querer ser idéntico a un grupo, ya sea que si estamos en los skates, pues uno al querer pertenecer al grupo va a optar por tener la misma vestimenta, los mismos artículos, va a querer, como dice, alinearse con los demás, estar al tanto, o sea, tener las mismas características. La siguiente es la influencia de las minorías. Es la influencia por la cual la mayoría va a aceptar a una minoría. Por ejemplo, un caso que les puedo dar sería aquí que la sociedad admitiera a todas aquellas personas que tienen alguna preferencia sexual distinta. En este caso pues serían los gays, no sé, lesbianas. Este tipo de influencia dice que este grupito pequeño de minoría, que serían gays y lesbianas, hará que sean aceptados por el grupo mayoritario. El siguiente es el cumplimiento de la psicología, y este se basa en la acción de cumplir, ya sea por obediencia o por presión social. Aquí es casi lo mismo que la de atrás, solo que aquí más que nada se basa en que la gente te va a juzgar y va a querer que no quieren que seas como tú quieres ser. No sé, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de los gays. Estés en tu familia, seas gay, pero tus papás no te quieran permitir serlo. Y esto se debe a esto se trata de la influencia de obediencia. O sea, tu papá te dice, no, no lo hagas, no sé, está mal, pero pues tú tienes otra perspectiva, tienes otros gustos. Y pues la última, que sería la manipulación, que pues sería el cambiar el comportamiento, la percepción de los demás a través de tácticas abusivas, engañosas o turbias. Muy conocidamente como, no sé, el verbo. Como lo investigan, nos dice que se basan en la percepción, ya que buscan el cómo manipular tu mente, no sé, cambiándote las historias, cambiándote las palabras. Se ocupa mucha maña, la verdad, para esto. Y bueno, de mi parte sería todo y paso con mi compañera María. Fíjense que no son mañas, son ausencias. Y normalmente cuando estamos hablando de ausencias es porque tenemos una carencia bien grande de identidad y la identidad viene desde la estructura familiar. Entonces, por esa razón, en México tenemos una cultura muy carente y tenemos el poder decir que no,
somos fácil de influenciar porque tenemos una característica muy grande de una ausencia desde la estructura familiar. Cuando estamos hablando de tipos de influencia social encaminada un poquito más a su carrera, acuérdense que la internalización son las normas de seguridad que pueden estar establecidas dentro de todo el área de seguridad como empresarial. La identificación es parte de las estructuras que tiene un individuo dentro de una institución, tanto una institución familiar como una institución de empresa, que tenemos que hacerlo sentir que es parte de una familia, pero no es mamá, papá, es entonces el jefe, sus superiores y los subordinados, que vendrían siendo la estructura familiar. Cuando estamos hablando de obediencia, acuérdense que siempre que entramos a un trabajo, a una especializante, necesitamos aprender. La obediencia se da siempre y cuando las estructuras de reglas y normas estén establecidas, a lo que le llamamos un protocolo. ¿Programada para qué? Para la productividad o para la salud, que es el área donde ustedes van a trabajar. Tomando en cuenta que donde la propaganda empieza, donde es la mercadotecnia, simplemente es el vender, tomando en cuenta el riesgo que se tiene a las personas. Desde ahí el punto de vista de la influencia social es que la mayoría de las ocasiones se nos hace decir que la sociedad está llena de borregos y pocos son los que tienen un cambio para la percepción del aprendizaje real de un individuo o de una sociedad. La conformidad es que, pues bueno, si todos van, pues yo voy, ¿va? O es que no pasa nada, o sea, hacemos el recorrido de octubre, del Toro de Once, nos pisteamos unas chelas y pues ok, está bien, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero ¿qué riesgos estás tomando como énfasis todas las circunstancias de riesgo que tenemos? No se diga, ustedes como trabajadores, cuando estamos en protección civil, dices tú, no inventes, o sea, todavía saben que se pueden caer de la camioneta, se van a pelear, se suben al toro y no saben montar. Aparte de que vienen alcoholizados, vienen golpeados, se pelean y dices tú, ay no, y luego se ponen broncos con nosotros que les estamos ayudando a poderle dar los primeros auxilios por la patiza que le puso el becerro. Entonces son circunstancias en las cuales dices tú, pues por conformidad propia, te subiste al toro por querer alucinar a todos los demás o andar en la enredadera. La influencia de las minorías. Aquí es bien importante darnos cuenta que dentro de la propaganda y la mercadotecnia, las minorías están entre comillas, porque entonces las minorías, estamos hablando de conceptos de la sociedad que tienen grupos aparte, pero todos mantenemos un principio en sí, sentirnos parte de. Cuando hablamos del cumplimiento de la psicología, es parte de los procesos del desarrollo que tiene que tener el individuo, donde no justificamos las acciones del comportamiento dentro de una empresa. No es posible que tenga un comportamiento infantil o con falta de ética y de identidad cuando ni siquiera tiene un núcleo familiar establecido y no conlleva un proceso de desarrollo acatándose a las reglas y las normas y las circunstancias laborales. Cuando estamos hablando de manipulación, ahí es parte de sacar un proceso, irónicamente, nos queda arriba de propaganda. Entonces la propaganda la mayoría de las ocasiones es parte de una manipulación que en ocasiones es el consumir, pero entonces va parte de una propaganda para el consumir desde un punto de la psicología que va al inconsciente. Entonces, desde esos puntos estamos hablando de tipo de influencia social, ustedes tienen que aplicarlo a su área. Protección civil, emergencias. Seguridad laboral. Entonces, ¿qué parte de propaganda ustedes deben de utilizar para poder manipular la cultura caótica que tiene el individuo y la sociedad para el cumplimiento inconsciente y poderlo hacer que aplique la internalización que vendrían siendo las reglas y las normas, tomando en cuenta que se encuentra dentro de una identidad de una empresa como familia, obedeciendo las estructuras del desarrollo productivo para la empresa, pero de seguridad para el individuo, basándose en una conformidad, tomando en cuenta que no todos tenemos la misma área especializante, pero la influencia de las minorías hay que acoplar a un comportamiento, por eso se llama psicología social, porque tenemos que entender cada uno de los aspectos de diferencia de la sociedad. ¿Sí quedó más claro? Si no les alcanza la dimensión como para poderlo hacer aplicativo a su área de aprendizaje, les ayudo yo en los ejemplos.
pero vamos enfatizando un poquito más a introducir lo que es la psicología social dentro de su carrera, ¿va? En las partes en que yo pueda decirles, yo no puedo hablar de internalización y no puedo decirles las reglas y las normas de alguna empresa, ustedes se las saben al pie de la letra o tendrán por ahí el manual a la mano, pero entonces se trata de poder conllevar un aprendizaje en conjunto todos. Adelante, proseguimos, por favor. Muy bien, ahora los dejo entonces con mi compañera María, que les presentará el poder social. ¿Pueden decirme si me escuchan, por favor? Claro que sí, Mari, sí te escuchas. Sí te escuchas. Ok, gracias. Diego, ¿le puedes cambiar la diapositiva? Ok. Anteriormente se definió que la influencia social es el ejercicio del poder social para cambiar las actitudes o el comportamiento de las personas. Aquí el poder social se refiere a la fuerza disponible para influenciar y motivar este cambio. El poder forma la base de la capacidad de un individuo o de un grupo de influir en los demás y resistir su influencia. Y la diferencia esencial en influencia y poder es que la influencia realmente cambia la conducta de otra persona, mientras que el poder es la capacidad para producir tal cambio. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, este poder puede tener su origen en el acceso a ciertos recursos debido a cierta posición. ¿Alguien puede decirme qué ejemplos podría ser este? ¿O por qué a cierta posición social? Porque, como sabemos, entre más dinero tengas, más poder tienes. Ajá. Muchas veces ni siquiera es asunto de dinero. Hay gente que tiene acceso a información clasificada, si tú quieres, y esto ya conlleva un poder para esa persona. Por ejemplo, Facebook. Ajá, exactamente. Podría ser tal caso de los diputados, por ejemplo, en los que ellos tienen un poder social por su posición. Ellos pueden influir en la... ¿Sí, David? ¿Vas a decir algo? No, ya me lo ganó Fabián. Bueno, como decía, pueden ser los diputados, los que quieren llegar a ser senadores, presidentes. Ellos tienen este poder social para influir en las personas, por ejemplo, a decir sus propósitos, con su propaganda, a influir en las personas a que les crean, a que voten por ellos. Y otro origen de este poder sería simple hecho de gozar el aprecio y la admiración de otras personas. Este podría ser porque tú eres bueno en algo, tú crees en ti y eso se lo transmites a los demás. Entonces, en eso las personas tienen admiración hacia ti y tú influyes en ellas como motivación. Que tomando en cuenta dentro de la política es parte de ausencias, porque si se fijan a México le ha ido caóticamente, pero si tuviéramos una identidad, entonces no tuviésemos un caos. Tomando en cuenta este origen de la posición social y de admiración social, pudiésemos dar el ejemplo tomando en cuenta política la estructura que tienen dentro de el área de seguridad laboral, protección civil y emergencias con lo del, ¿cómo le llaman ustedes? Consejero universitario o el presidente de la sociedad de alumnos. ¿A qué nivel entonces se juega una posición social cuando en la carrera de seguridad laboral la mayoría son varones y quedó como presidenta una mujer? ¿Y qué admiración se tiene respecto a y qué también circunstancias se juegan cuando se puede ser una vida social? Porque tomando en cuenta que se tiene una posición social, es como tírale piedras y hasta que truene. Desde un origen de una empresa, desde una posición social, ustedes saben que no es lo mismo un trabajador, no pudiésemos decir que no es igual de importante el dueño de la empresa o el gerente de la empresa que el de limpieza, pero toma de cuando generamos a lo mejor exceso de basura en la empresa y los riesgos que conlleva, y también es importante el lugar del gerente. Entonces, mucha de la importancia aquí es, entonces, cómo vas a jugar ese rol dentro de ti, de cómo percibes un puesto en lo social
y la admiración de la sociedad. Y aquí estamos hablando de paradigmas culturales y de paradigmas sociales, que es la realidad a la que se van a enfrentar ustedes. Si ustedes no saben lo que es la responsabilidad de su carrera, ustedes pudiesen decirme, no, yo no estudié 5 años para que me pongan de policial la entrada de un centro comercial. A ver, espérame, pero es que si no dimensionas la importancia que tiene y todo el margen que tiene la responsabilidad de la seguridad, se te hace poca cosa. Pero a lo mejor es como de, no manches, estudiaste para estar parado ahí a la entrada de la empresa, pero entonces quien no tiene la cultura y la visión de todo lo que envuelve su carrera, los trabajadores, la seguridad, tanto del que entra, tanto del que sale y las circunstancias que debe de llevar un protocolo dentro de la empresa, pero eso deben de dimensionarlo ustedes. ¿Sí? Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, los resultados de varios estudios empíricos apoyan la creencia comúnmente sostenida de que el poder social aumenta las tendencias de las personas a emprender acciones, mientras que la falta de poder activa una tendencia general a inhibir la acción. Esto podemos tenerlo en cuenta como ejemplo de un líder y no de un jefe. El líder más adelante lo expondrán. Pero, por ejemplo, podemos tener en cuenta los jefes de grupos o, en nuestro caso, nuestro jefe de grupo, que aparte de que nos ayuda en las dudas que tenemos con los maestros, con las materias, al estar participando constantemente y dar su opinión en las clases, a nosotros nos genera motivación para también participar. Esto también puede ser por la seguridad que uno tiene de sí mismo. En cambio, alguien que no participa mucho en clases y es influenciado a los que los demás dicen, simplemente no da su iniciativa y no da opiniones. Que hay que tomar en cuenta que dentro de su área de ustedes es trabajo en equipo y hay que saber denominar, conocerse y conocer la sociedad en la cual te encuentras trabajando, quién tiene la capacidad para, pero definitivamente no para socializar, pero sí para llevar un orden. Hay algunos de sus compañeros que yo me he dado cuenta que no me participan, pero que me han mandado trabajos muy contextualizados al área en específico. Pero son niños que en ocasiones digo yo, rayos, los identificaré tal vez por su fotografía, pero no me detonan participación por la vergüenza, por X circunstancias. Pero entonces ustedes necesitan darse cuenta de que deben de despertar esa potencialidad en ustedes, en poder darse cuenta las acciones de cada individuo, poderlas organizar para que el engrane agarre y se pueda funcionar. En ustedes es parte de decir, bueno, vengo como área de seguridad, tú no funcionas, vete de aquí. No, necesitas tú ver la estructura del funcionamiento adecuado del equipo para que funcione. Adelante. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok, el tener poder hace a las personas menos dependientes de otros. Se sienten mejor provistas para actuar por sí mismos sin tener que tomar en consideración la opinión de los demás, ya sea porque pueden ser un impedimento o una obstrucción para sus acciones. El poder social también les permite ignorar o por lo menos prestar menos atención a los puntos de vista de otras personas, porque simplemente no necesitan la aprobación de las demás para emplear los que ellos crean que es necesario para ellos. Está involucrado con que no se dejan influenciar por los demás. Y fundamentalmente tener poder permite que la gente se sienta un tanto más libre de las normas y los estándares sociales que le dan la forma a su comportamiento habitualmente. Esto conlleva a lo que dije anteriormente, la seguridad en uno mismo, de que no te importa qué opinan las demás personas en cómo te vistas, en cómo te expreses, sino que no necesitas la opinión de alguien más, porque crees en ti. ¿Te puedes dar la siguiente? Que para esto es bien importante trabajar con su seguridad, y si la seguridad la estamos trabajando desde la infancia, imagínense cómo es parte
de poder trabajar una seguridad caótica, ¿no? Así como de, no, yo soy bien fregón, es que entre más tomo, mejor manejo. Pero entonces la circunstancia es de que entre más trabajo, entre más desvelado ando, mejor trabajo. O entre más estrés genero en los trabajadores de la empresa, ellos trabajan bajo presión, pero el riesgo de trabajar bajo presión. Entonces aquí es necesario darse cuenta cuál es el condicionamiento que tiene el ser humano que viene de una sociedad que es su familia y la estructura de la realidad dentro de su área laboral. Todo ser humano que trabaja bajo presión sí da resultados, pero hay límites muy cortos, porque llega un momento en que el ser humano desconecta y no responde. Entonces ahí es donde generamos caos. Acuérdense que la mayoría de las circunstancias, los caos producidos por la naturaleza han sido por la ambición del hombre, o porque no han tenido límites, o porque se brincan las normas de seguridad, y las realidades ustedes las están viviendo y las van a vivir cuando salgan a la realidad. Y se van a acordar de la maestra Ana Naya como no tienen una idea, dijeron tanto en la escuela, si en la realidad nos hacen brincotearnos las reglas y las normas feamente. Pero vamos viendo qué tanto podemos trabajar con el brincarnos las normas o definitivamente ver y hacerle ver a la empresa que el brincarnos esas normas le va a generar un gasto catastrófico a la empresa, donde la empresa pueda sentarse y decir, ok, tienes razón, entonces no. Pero no se trata de decir, me salgo de la empresa, porque entonces tú no entiendes mi área de trabajo. No hay que saber a qué dimensiones vas a tener que influenciar a tu área social primaria, que vendría siendo con quien tus subordinados, y para ver desde dónde tienes una capacidad de liderazgo, está el cómo vas a influenciar a tu familia, tú que estás estudiando seguridad laboral, y dices tú, ni caso me hacen en mi casa, jefa, eso no está bien, mira, te vas a poner el riesgo. Ah, quítate de aquí, yo siempre lo he hecho así, nunca ha pasado nada. Entonces, es como jerarquías, no ustedes le van a decir nada a mamá, o van a buscar la manera de ayudar sin necesidad de imponer. Ahí es donde hay que aplicarlo. Adelante, por favor. Y ahora, en relación con nuestra carrera, ¿cómo se representa este poder social? Bueno, por ejemplo, en la seguridad laboral, tenemos este poder social por reputación, ya sea por nuestro nivel académico, de que somos capacitadores, de que somos seguristas, y la aplicamos con nuestros temas anteriormente vistos, las variables del mensaje con argumentos persuasivos. Por ejemplo, tú estás en una empresa, estás viendo los riesgos que conlleva a los trabajadores y tú le dices a tomar decisiones y al director de la empresa. Usas tus variables del mensaje y les dices, si no cambiamos los riesgos que están aquí, va a conllevar a que los trabajadores tengan lesiones o tengan enfermedades. Si no hay trabajadores con buena salud, no va a haber trabajo, no va a haber productividad. Si no hay productividad, no hay ganancias, no hay crecimiento laboral. Así es como tú persuades al director, tomador de decisiones, para que ellos te apoyen a que hagas esas actividades, ese proyecto, ¿ok? Y en la protección civil y en las emergencias, no simplemente está en los demás, sino que nosotros, los que conforman eso, ya sé que la protección civil la conforman todos, parte del poder social, los que conforman la institución, ya sea en la base, tienen ese poder social de grupo hacia la comunidad, ya sea las personas de una escuela, de tu comunidad, de tu cuadra. ¿En qué términos? Ya sea en las capacitaciones o en los simulacros. Cuando tienes capacitaciones, tú influyes a los demás, ya sea en aprender en primeros auxilios básicos, o en los simulacros, cuando tú portas el uniforme, el chaleco, tú te ves atractivo para que los demás, bueno, atractivo en forma de que los demás te tomen atención. Entonces tú tomas la influencia social para que ellos te hagan caso en tus indicaciones. ¿Alguien más podría decirme otros ejemplos que llevan a nuestra carrera? A ver. Sí, Fabián. Pues
yo creo que ese es como el mayor ejemplo, o sea, el uniforme, por lo llamativo que es, te proporciona casi automáticamente un cierto poder social. Es casi Una automático jerarquía. que al mismo tiempo es totalmente un riesgo. Yo voy de acuerdo con que es un riesgo al mismo tiempo portar un uniforme y ese poder social que te otorga. Eh, pues como decimos aquí en la carrera, hay que defender el uniforme con el conocimiento, ¿no? Y si tú traes un uniforme Ujú. y tienes ese poder, es un arma de doble filo. Si no tienes el conocimiento para defenderlo, puedes salir, eh, hasta en algún problema legal, casi casi te andas metiendo. Exactamente. Bueno, con Adelante. esto acabo mi tema. Siguiente, por favor, Diego. Perfecto. Bueno, compañeros, sigue el tema de conducta de los grupos. Aquí ya nos estamos metiendo, como vimos anteriormente, nos estamos metiendo poco a poco a lo que es el trabajo en equipo, la influencia de la sociedad y ahorita, pues ya ven que nosotros literalmente todo lo hacemos en equipo, ¿sí? Ok. Sí. El mensaje esencial de la psicología es que los seres humanos son animales sociales. A través del proceso de selección natural y la adaptación evolutiva de los humanos, tienen habilidades esenciales especializadas heredadas de los ancestros. El hombre ha desempeñado eficientemente en tareas que son esenciales para sobrevivir, dado tales ancestros que vivían juntos en pequeños grupos. Tienen sentido evolutivo que muchas de estas habilidades especializadas estén relacionadas con la conducta en grupo. En este capítulo se examinará cómo es que operan las habilidades sociales especializadas en contexto de qué, pero antes se abordará una pregunta más básica, que es un grupo. ¿Le das a la siguiente? Bien, dice, ¿qué es? Se entiende por concepto de comportamiento grupal a todas aquellas acciones de compañerismo y apego de un individuo a otro, en el que se pretende ayudar de forma del mismo grupo, por un interés en común, incluso sin interés propio. El comportamiento grupal es más bien un tipo de conducta transitiva, solo precisiva, y lleva a cabo cuando el individuo se encuentra con del mismo grupo. La siguiente. Sí, estamos viendo poco a poco cómo nos vamos introduciendo, cómo vamos viendo más que nada lo del mismo que estamos, lo que comentaba de los grupos, de las conductas que llevamos a cabo en un grupo, ¿sí? Ahora nos vamos a meter el comportamiento de grupo y la psicología social. Cabe destacar que en este tipo de conductas ejerce un proceso de desindividualismo, perdón, no lo sé pronunciar muy bien, mediante el cual las personas delegan cualquier cargo de conciencia en grupo. Debido a esto, es habitual, más particularmente en los grupos informales, que los individuos lleven a cabo conductas irresponsables o incluso ilícitas. Estamos viendo más que nada aquí lo que es un poco cuando salen mal en un grupo, ¿sí? Esto se debe a un efecto propio de las acciones del comportamiento en grupo, que lleva a todos los integrantes del grupo a olvidar su propia ética y adaptar el comportamiento ético del grupo en conjunto. A partir de esto, entonces, dicho comportamiento, el cual define los límites para sus integrantes. ¿Sí vamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento? Gracias.
Acuérdense que si no manifiestan dudas, cuando estamos hablando de la unidad número 6, si el semestre ya se nos fue, es psicología social aplicada a desastres, y ahí vamos a trabajar. Ustedes no saben cómo aplicar el programa a las dimensiones de seguridad laboral, protección civil y emergencias, surge un caos en su caso integrador. Entonces, cualquier duda que tengan es necesaria que la hagan saber en estos momentos y no cuando vayan a exponer. ¿Avanzamos? Bien, los grupos se clasifican en dos, que son grupos formales y grupos informales. Un grupo formal trabaja con definida estructura y organización, mientras que el informal no lo tiene. Otra característica de los grupos informales es que son resultados de procesos espontáneos de interacción entre sujetos que encuentran en contacto directo. También se basa en acuerdos personales y prácticas habituales. Por lo tanto, mientras tanto, los grupos formales tienen como característica, bueno, ya vimos que están conformados y tienen alguna estructura. También tienen objetivos, son planificados y organizados, y tienen un líder designado. Yo veo como un ejemplo, no sé, el grupo formal sería en alguna empresa que tiene designado algún jefe y tiene jerarquías, mientras que el grupo informal, vaya, pues no sé si estoy en lo correcto, pero puede ser algún grupo de amigos que no tiene como tal una estructura, pero vaya, es un grupo social. No sé si estoy mal. Igual, por ejemplo, hay otro ejemplo que podemos agarrar en cuestión a grupos formal y grupos informales. Acuérdense que ustedes como Protección Civil tienen un grupo de emergencias. Tienen ciertas áreas en específico, especializantes. No todos van a todas las áreas. Entonces, hay sociedad que va y trabaja con ustedes por gusto. Me imagino que algunos de ustedes fueron en cierto momento a Cruz Roja, a Protección Civil, porque les gustaba esa área. Entonces, ustedes cuando iban simplemente por gusto, cumplen un espacio de un grupo informal, pero les agrada, les gusta, les atrae esa circunstancia, pero cuando ya licenciados o como técnicos en seguridad laboral, protección civil y emergencias, entonces ustedes ya conforman parte de un grupo en específico, donde estamos hablando que ya no son informales, ya son formales. Y las responsabilidades de ambos grupos las llevan dentro de las estructuras de educación. ¿Por qué? Porque independientemente de que no lleves un especializante, sabes que el poder ayudar a la sociedad en una dimensión de caos debe de llevar un protocolo establecido. ¿Sí queda más claro? ¿Alguien más tiene otro ejemplo dentro de otra especializante? Acuérdense es que es seguridad laboral, protección civil y emergencias. Igualmente, en las emergencias, ustedes como ambulancia, como paramédicos llevan un especializante y es el grupo formal. El informal es la sociedad que llega según en ocasiones a ayudar, que en lugar de ayudar a veces les complican las circunstancias. ¿Sí queda claro? Sí, maestro. Incluso, pues tomando otro ejemplo, creo que un grupo formal más fácil de reconocer es la familia. Existe una estructura y una organización bien definida. Y por el contrario, un grupo informal es el de los amigos. Se supone que como son pares no existe como tal una estructura jerárquica. Quizás existe una organización, claro, pero no una jerarquía. Exacto. Adelante. Le das a la siguiente, por favor. Sesgos en el comportamiento en grupo. Los sesgos psicológicos que ocurren en la mente del individuo bajan los efectos del comportamiento grupal. Algunos puntos son: el integrante del grupo deja a un lado sus principios éticos para adoptar el comportamiento ético del grupo. Es ahí, más que nada, vamos a ponerlo en un
grupo informal, que tú te quieres adaptar vamos a decir, que tú no tienes esa forma de ser como son esas personas, pero como tú te quieres meter a ese grupo, tú vas a cambiar para poder encajar en ese tipo de grupo. Se aprecia una sensación anónima o protección de la identidad bajo la identidad del grupo en sí. Los integrantes que mantienen un buen enfoque de comportamiento grupal, cosas, puede que confían en los que el grupo es capaz de alcanzar, por lo que aparentan una mejora en el autoestima, en su comportamiento grupal e individual. Son propensos a adaptar conductas de riesgo, pues esto que confía en lo que como el grupo son capaz de hacer. Es más que nada, no sé si les ha pasado que cuando se animan a hacer más cosas. Es lo que habla mucho de esto. Lo mismo que te animas a hacer más que nada cuando estás en ese grupo. Las cosas que te animas a hacer. No sé si me doy a entender bien. Fíjense que aquí les puedo dar un ejemplo. Cuando nosotros trabajamos lo que vendría siendo psicología del deporte, hay alumnos que tengo de turismo alternativo. Entonces, los chicos de turismo alternativo nos hacían ver cómo poder influenciar, cómo trabajar con un grupo de personas cuando ellos tienen turismo alternativo y en ocasiones no saben nadar y se van a los tours donde tienes que nadar y se ponen un chaleco y saben que pueden incumplir el respeto propio porque no saben nadar, pero como van todos en grupo es como, sí, Simón, vente, no te pasa nada, traes el chaleco, no te vas a hundir, no te vas a morir, ¿va? Si te ahogas te sacamos. Cuando entonces aquí es importante darse cuenta que el individuo en sí solo hay que trabajar en conjunto con un individuo de una manera muy en específico, pero darnos cuenta que la influencia social es tan fuerte que a pesar de que el individuo no sabe de lo que es la muerte, se anima a aventarse sin saber nadar. Ahí las circunstancias que ustedes viven con su compañero que tenemos por ahí en Guadalajara, donde se nos hace énfasis la importancia no tanto del saber nadar, sino de poder sacar a alguien que se está ahogando, que no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos del comportamiento social, tomando en cuenta que es una influencia completamente arrasante porque independiente de que tú sabes, si eres consciente que no sabes, que no puedes, ánimo, órale. Y lo más fácil es, no seas gallina, anímate, mira que no te pasa nada. Y otros modismos más que utilizamos. Entonces, aquí las circunstancias son caóticas en una sociedad cuando no podemos medir el comportamiento del individuo. La sociedad caóticamente no se basa en responsabilidades comunitarias, se basa simplemente en un comportamiento del sentir desbordante del momento. ¿Sí queda o no queda claro? Pues maestro, también esto tiene que ver un poco con lo que hace ratito estaban hablando mis compañeros, que es la influencia social, que ahí están los otros integrantes del grupo influenciando a uno o a otro para que se animen. Si ven más o menos cómo van encajando las cositas por ahí. Sí, y va haciendo como todo su exposición es parte de un engrane que tiene que ir enlazándose, porque independientemente, díganme ustedes, de veras bajaron los índices de accidentes. Por ejemplo, en Guadalajara, bajó el alto índice de accidentes por alcohol de jueves, viernes y sábado, cuando se dio la denominación del conductor resignado. De veras fue que bajó el índice. Ahora es algo bien irónico, porque ya no es el conductor resignado, ahora el alto índice de incidentes o de accidentes automovilísticos se da por ir picándole al celular. Díganme ustedes, ¿qué parte pudiésemos modificar en la cultura de la sociedad? No ir texteando en el teléfono cuando vas manejando, porque son accidentes bien, pudiésemos decirlos,
fácil de poder evitarlos. Vas en el teléfono y es un momento en el que te desconectas del teléfono, del contexto de la manejada, cuando definitivamente ya le pegaste al otro o ya estás del otro lado del carril y te llevaste de corbata a todos los demás. Entonces, fíjense la dimensión de cómo tenemos que hablar de las cuestiones éticas de la sociedad, cuando ya no estamos hablando ni de alcohol ni de drogas, estamos hablando de una influencia social, de una demanda a un dispositivo, porque a lo mejor no es un cumplimiento laboral, simplemente es parte de irte distrayendo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el chip de la sociedad como para que no haya este caos o este riesgo? Porque estamos hablando de un grupo. Yo voy en el auto, voy manejando, veo mi celular, pero enseguida viene otro carro y genera un caos. No se diga en Guadalajara las carambolas. Y dices tú, ¿qué pasó? ¿Sí queda claro ahí el ejemplo, chicos? Adelante, por favor. Y esto incluye seguridad laboral, protección civil y emergencias, porque si estamos hablando que dentro de una empresa se ha llegado a pedir que definitivamente queda en su locker su teléfono y se va y se trabaja en la empresa sin el móvil. ¿Por qué? Pues que es un distractor que el individuo como ser humano con una ausencia tan grande no sabe dimensionarse en su realidad. Queremos una fuga. La fuga es el teléfono, porque no queremos sentirnos solos o porque no estamos centrados en el momento tal cual. Tenemos que estar conscientes con los 5 sentidos, 6 sentidos si quieren, porque las emergencias están en todos lados. ¿Avanzamos? Bien, dice, fundamentos del comportamiento grupal y equipos de trabajo. A continuación se detallan las razones por las que el comportamiento de un grupo es beneficioso para desarrollar tanto éxito empresarial así como también el comportamiento organizacional. El efecto Pigmalión consiste en que el comportamiento grupal promete que un individuo obtenga algunas... Esto quiere decir, tal vez tu grupo de trabajo te animen o te hagan conseguir mejores resultados en lo que tú hagas. La lluvia de ideas. Esto dice que quizá a un miembro del equipo se le ocurre una idea, pero no es capaz de llevarla a cabo porque no cuenta con los medios o con las habilidades de hacerlo. Por lo tanto, voy a poner el ejemplo de, estamos en alguna emergencia. Yo cuento con el equipo necesario para atender la emergencia, pero no se me ocurre alguna técnica. Entonces, si a alguien más se le ocurre la técnica para ayudar a la persona, y yo cuento con el equipo, pues ahí se hace la lluvia de ideas, él me da su punto de vista y yo lo acciono. Y ya, bueno, dice, los miembros son capaces de complementar con diferentes tipos de habilidades. Volvemos a lo mismo. Si yo soy bueno para la atención prehospitalaria y tal vez algún compañero sea bueno para realizar rescates o algo así, si tenemos habilidades diferentes, podemos unir nuestras habilidades para llevar a cabo una buena realización de un trabajo en equipo. No sé si me doy a entender o tengan alguna duda con estos 3 puntos. Dentro del ejemplo Pigmalión, acuérdense que yo muy al principio de la materia les puse lo que pasaba con un profesor en una universidad, los efectos que pudo provocar y el caos en ese grupo, que no era una sociedad tan grande. Entonces es parte de un ejemplo también que puede ser aplicativo. ¿Alguien más? ¿Preguntas o dudas, chicos, por favor? Pues como vimos, como se fue exponiendo esta parte, miramos que no todas las personas, vamos a decir, trabajando en grupo van a ser mejor. Hay algunas personas que se hallan completamente mejor trabajando individualmente, pero más que nada el comportamiento ayuda mucho, porque hay algunos grupitos que sí te van a echar la mano, sí te van a ayudar, pero también hay otros que de plano sí te van a
descarrilar completamente de algunas metas que tengas, ¿sí? Compañeros, el siguiente tema es toma de decisiones en el grupo. ¿Le podrías dar a la siguiente, porfa? Pues lo que yo leí decía en el libro que siempre una persona se va a dejar influenciar por un grupo, ya sea para bien o para mal. Este, el, el sociólogo Gustavo Le Bon, no sé si lo pronuncié bien, y Gabriel Tarde, describieron que siempre la gente se sentía atraída hacia un grupo colectivo. No sé si me di a entender o tengan alguna duda. Adelante. ¿Me podría dar a la siguiente, porfa? Igual, había un esquema para la toma de decisiones y son 4 etapas, fundamentales. La primera etapa, de un grupo para tomar las decisiones, la primera etapa era la etapa de la orientación. La etapa de la orientación, tenías que identificar con tu grupo la meta a la cual tienes que llegar, la estrategia en la que vas a tomar para llevar a cabo tu meta para llegar a lograr esa decisión. La segunda era la etapa de la discusión. Se reúne el grupo, se identifican las posibles soluciones y las cosas que se van a evaluar. La etapa 3, la decisión. Igual teníamos que reunir el grupo, implementar las reglas a seguir para llegar a la meta. Y la etapa 4, de la implementación, si las reglas que tomamos en cuenta, estaban bien o tendríamos que haber cambiado algo. ¿Tienen alguna duda, no sé, compañeros? ¿Le podría dar a la siguiente? Existen en la toma de decisiones, dos temas, a tomar. Siempre en el grupo se van a identificar, si alguien está en lo correcto o es verídica la información. Como aquí yo lo puse, que teníamos que checar que los científicos iban a tomar la cura del VIH, y en otra era si es que iban a lograr a hacer la cura. ¿Le podría dar a la siguiente, por favor? Igual, teníamos que tomar dos cosas muy en cuenta, la influencia informática y la informática y la influencia normativa. La influencia informática, no entendí muy bien, pero era de que una persona se influenciaba cuando otra persona tomaba la decisión y ella ya tomaba la decisión, y esa era la influencia informática. Y la influencia normativa, esa sí, la verdad no entendí muy bien cómo estaba. No sé si me puede ayudar, maestra. La influencia informática es cuando tú te das cuenta cuál es la consecuencia en otro, ¿sí? En otro. Yo fui consciente de un accidente, ok, me informo por la acción sucesiva, pero cuando yo soy el que se accidenta, entonces yo tengo parte de una información
con un contraste completamente diferente porque fue a mí al que le pasó, ¿sí? Ok. Así de facilito. Dices tú, un ejemplo más grotesco no puede haber. Ujú. Igual no entendí muy bien lo de la influencia normativa. ¿Qué? Cuando estamos hablando de normativa, tienes que tener en cuenta que es dentro de tu área. La normatividad son reglas y normas. Normatividad viene acorde a protocolos. Ujú. Entonces, una información normativa es cuando ustedes les dicen, oiga, si usted en su negocio tiene sustancias flamantes, entonces necesita tener un extinguidor. Pero entonces ahí lo que pasa es que te dicen es que nunca ha habido un accidente aquí en la empresa durante los 20 años que tenemos de existencia. Y dices tú, no es porque no hayas tenido, es porque la normatividad tiene que tener un extinguidor. Oh, Es una gran diferencia, ¿sí? ujú. Sí. ¿Alguna duda, compañeros? Hasta ahorita alguien que nos pueda dar una orientación o un ejemplo de cada una de estas, no se queden con dudas, porque el generar duda, entonces la aplicación de lo que es la última unidad de psicología social aplicada a desastres se les va a quedar volando. Ninguna. ¿Seguros? Sí, maestro. Adelante, proseguimos entonces. Pues, en esta diapositiva quería explicar como la imagen de que siempre la psicología social, que las decisiones en grupo pueden decidirse en un buen grado a partir del conocimiento de preferencias iniciales de los miembros antes de discutir un tema. A veces ¿cómo se podría decir? Se crea de que lo que han explicado anteriormente, de que si en un grupo, primero comienzas con una persona y el más aventado es el que comienza. Y así es por eso que va siguiendo, así como una cadenita, como en la imagen. Igual, me daban un ejemplo de que en un juicio, desde que comienza el juicio, ya tienen el jurado la decisión de cuál es su decisión, y que el 97% el 97% de los casos, siempre la mayoría del jurado va a hacer la misma decisión la mayoría de todos, si es inocente o es falso. ¿Me podría dar a la siguiente? En esta diapositiva nos daba que eran tres reglas de las decisiones del grupo. La regla de la unidad, todos los miembros deben de estar de acuerdo con la misma postura de todos, la que se tome hasta la decisión finalice, perdón. La regla donde la mayoría gana, el grupo adopta cualquier postura que sostenga más del 50% de los miembros. Siempre se va a tomar en cuenta de que si son más de la mitad del grupo el que dice que sí se hace, se va a hacer, si no, igual, a viceversa. La regla donde la pluralidad gana, cuando no hay la mayoría clara, el grupo opta por la postura de que tenga más fundamentos. Teniendo en cuenta aquí, estas reglas se tienen que basar en un grupo de cabeza de inteligencia, no es un grupo donde, acuérdense que vimos lo que es el aprendizaje, que no es lo mismo parte de un aprendizaje de protocolos de un aprendizaje de vida. Si se acuerdan parte de las unidades anteriores, entonces cuando nosotros veíamos la cognición social o cuando estábamos viendo parte del sentido común, aquí viene dentro de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque las reglas, estamos hablando que las reglas deben de establecerse
tomando en cuenta a un grupo que tiene una inteligencia superior, no a un rango cultural de qué vamos a hacer, qué vamos a poner o qué orden vamos a tener. Entonces, no se trata de una sociedad, se trata de un grupo en especializante. Adelante. ¿Proceder a la siguiente? La toma de decisiones en el grupo realiza las actitudes iniciales de la gente que está de acuerdo. Pues aquí en este subtema, es un grupo de una empresa que tienen que tomar una decisión. En este grupo tienen dos opciones, de que si van a tomar, la primera opción es que el primer proveedor les va a surtir todo el producto que ellos ofrecen, pero va sin bajo la normativa que la empresa lo requiere. Y el otro proveedor era menos producto, pero bajo la misma normativa, bajo normativa. Y nos dice que qué haríamos nosotros en ese aspecto, en qué decisión tomáramos en un grupo, si fuera dividida. Aquí también enfatizamos lo que vendría siendo la ética profesional. O es producir y vender, o brincarnos las reglas y las normas de seguridad. Bienvenidos a la realidad. Porque aquí lo que va a querer el empresario es ganar, va a decir, no importa, sí que entre. Pero entonces, ¿qué responsabilidad de ética llevan ustedes? Exacto. Adelante. Y creo que por mi parte sería todo. Sigue mi compañero Gil. Perfecto. Buenas tardes, maestra y compañeros. Adelante. No sé si me buenas alcanzan a tardes. escuchar bien. Sí. Yo te escucho perfecto. Bueno, el siguiente tema es: las decisiones en grupo son más o menos prudentes. Tomando el ejemplo anterior, que era la de la empresa, bueno, creo que es Storm, creo que así se pronuncia. Hizo un estudio sobre unos estudiantes de gerencia que tomaran una decisión individual, que es lo que estábamos haciendo en el ejercicio anterior, bueno, en la diapositiva anterior, y después que lo hicieran en grupo. Y ya cuando compararon los resultados, se dieron cuenta que toman decisiones más arriesgadas en grupo que individual. Y hicieron más estudios similares y el resultado fue similar. ¿Le cambias a la siguiente? Bueno, dice el realce grupal de las tendencias iniciales. A lo que yo entendí en lo que leí, era que las personas cuando hacen ¿cómo se puede decir? Cuando toman una decisión en grupo, siempre son como influenciadas por los demás miembros del grupo. Y ¿cómo se podría decir? Como en el ejemplo anterior de la empresa, posiblemente, como usted dijo, el empresario lo que quiere es, pues, tener dinero, ¿no? Porque está en quiebra o quiere ganar dinero en lugar de tener ¿cómo se llama? Las normativas. Y, pues, como lo hablamos anteriormente, había una jerarquía. Entonces, muchos pueden decir que está bien él porque al fin de cuentas, pues, van a ganar dinero. Pero en cambio puede haber una minoría o ciertos miembros que digan ellos, o sea, yo definitivamente no voto por esa, yo quiero que el proveedor B, que es el que me da que tiene los estándares de calidad, haga el producto. Igual, en la siguiente tabla, en la siguiente diapositiva, perdón. Gracias.
del lado izquierdo, en el escenario A, el alto riesgo es de los miembros del A, B, C, D, E y F. Y la alta preocupación, que es en el escenario B, son los del G, H, I, J, K y L. Hay unos que están en el punto neutral, que es el punto de vista de miembros del grupo antes de la discusión. Y del lado derecho tenemos el mismo alto riesgo en el escenario A, que ya es el punto de vista después, ya en la discusión o después de la discusión, igual en el escenario B. Si se fijan, ¿cómo se podría decir? Las líneas se juntan más hacia, como en el escenario A, se juntan más hacia el alto riesgo al tomar una decisión. Y en el escenario B se recorren hacia la alta precaución. O sea, ya toman como más, ¿cómo se podría decir? Más cuidado al tomar esa decisión. Pero había un punto neutral o un punto medio donde se juntaban el IH. Sale que ellos, como se podría decir, que no estaban muy inclinados hacia alguna decisión de ambos, de cualquiera de los dos grupos. ¿Alguna duda? Fíjense que aquí entra el ejemplo, el burdo ejemplo, que se nos pedía que los cubrebocas que se desechan se rompieran. Ay, porque tenemos humanos tan, no sé si llamarle inteligencia, que lo que hacían era recoger los cubrebocas de la basura, lavarlos y volverlos a vender. Entonces, fíjense cómo tiene que ver en la cultura del ser humano con el decir compro un cubrebocas más barato, donde estás jugando con su vida. Y si estamos hablando aquí también de espacios alimenticios, es alto el índice de riesgo, como no tienen una idea. Pero entonces es o vendes o definitivamente llegas a los estándares que la empresa te está pidiendo. Fácil. Otro ejemplo, los rombitos negros. Nos han permitido jugar con tontería y media con los rombitos negros con exceso de, y normalmente a los que estamos afectando son a las generaciones de la infancia. Porque entonces en ocasiones los niños dicen, ¿por qué me traen este refresco si tiene exceso de azúcar? Entonces, definitivamente, cuando nosotros jugamos con las normas, con la normatividad de lo que debe ir correcto, entonces estamos desfavoreciendo la rectitud en generaciones que vienen. Que tenemos una responsabilidad como adultos, sí, pero entonces jugamos con la normatividad que llega a perder su énfasis de importancia dentro de la realidad. ¿Sí queda claro? Avanzamos, por favor. Claro que sí, maestra. Bueno, ya en esta diapositiva se habla de la polarización de grupo. La discusión llevada a cabo por los miembros del grupo realza las actitudes o puntos de vista de aquellos que están de acuerdo desde un inicio, independientemente si tales puntos de vista reflejan precaución o riesgo. Como aquí, el ejemplo es, en una discusión, algunas personas pueden tomar decisiones muy arriesgadas o tener ideas muy extremas, mientras que otros son más cuidadosos y piensan más la situación. Igual, como estábamos viendo en la tabla anterior, si se dieron cuenta, las líneas que quedaban a medias, que eran, se recorrieron después de la discusión, se recorrieron hacia algún lado. Como en el caso de la F, se recorrió a tomar un riesgo o ¿cómo se podría decir? A seguir la decisión de tomar un riesgo más alto. Y en el caso del grupo G y H, se inclinaron hacia tomar una precaución al tomar la decisión, ¿sale? Que de ahí viene la popularización de grupo, que dice el realce producido por el grupo o exageración de las actitudes iniciales
de los miembros mediante la discusión. ¿Va? Dice que se han ofrecido diversas explicaciones para el efecto de la polarización de los grupos, pero las dos han recibido más atención y apoyo. Pero las dos que han recibido más atención y apoyo son la comparación y la de los argumentos persuasivos, que Fíjense que aquí es importante ¿por qué se te ocurrió, Gilberto, por qué se te ocurrió poner esa foto? ¿Sí sabes quién es el de la foto? Mandela. Es el poderosísimo Colosio, maestra. Colosio. Colosio. ¿Quién dijo Mandela? Pero Vale. aquí es importante, fíjense, a ver, vamos manteniendo calma. No sé quién estaba exponiendo porque ya se me perdió aquí en mi teléfono. Pero fíjense cómo son las circunstancias. Esta fotografía nos detona, híjole, la realidad que seguimos viviendo. Porque entonces cambiamos de gobierno y seguimos en las mismas porque la cultura del mexicano no cambia y no estamos generalizando, pero sí estamos hablando de un grupo mayoritario. Cuando nos vamos a esta imagen, estamos hablando de Colosio, que cuando en aquel momento él trataba de cambiar la directividad de las circunstancias, lo eliminaron. Entonces se hacen las investigaciones y todavía se hizo una película del acontecimiento y lo seguimos viendo así como las películas de los narcos, ¿no? Irónicamente, resulta ser que cuando estamos hablando de investigación de historia, cuando generaría un cambio, resulta que ahora nos dieron la oportunidad de generar un cambio con el nuevo gobierno, fue la misma, va a sus dimensiones, pero entonces cuando decimos es la misma es porque no tenemos conciencia que el cambio en la sociedad no la vamos a hacer de la noche a la mañana, ni se trata de la responsabilidad de un solo individuo en el mundo, se trata de la responsabilidad de conciencia y de poder trabajar en todos los paradigmas culturales que se encuentran. Entonces, para poder generar un cambio en las culturas preventivas de la sociedad, necesitaríamos trabajar, vuelvo a repetirles 1000 veces otra vez, en las nuevas generaciones para poder ir cambiando esos paradigmas culturales que se tienen, el caos que estamos viviendo. ¿Sí queda claro? ¿Quién estaba exponiendo? Creo que ya llegó por ahí Gil. yo. Sí, es que se trabó mi micrófono, maestra. Sí te creo, el internet es caos. Sí, de hecho era lo que, bueno, quería poner de ejemplo igual a Colosio, porque él, aparte de dar lo que es la influencia informativa, que ya lo habíamos visto anteriormente, él daba argumentos persuasivos, ¿sale? Porque hablaba sobre, bueno, si mal no recuerdo, hablaba sobre la corrupción que había en ese entonces y que todavía hay, pero más aparte, él estaba haciendo un trabajo, se podría decir, bien hecho o recto dentro de la política. Y fue exterminado. Así es. Bueno, le damos a la siguiente. Por favor. Chicos, tengo las 2:30. ¿Tienen clase ahorita? ¿Le cortamos aquí? ¿O definitivamente le seguimos media hora más? Porque yo en media hora más también una clase. Ahora sí que vamos a hacer un acuerdo de grupo. Vamos a ver a dónde vamos a correr. Seguimos, pero es de ya. O le seguimos o lo dejamos para la siguiente clase. Pues yo digo que le sigamos, ¿no, maestra? Como Sí. ya nos había comentado, nos había dicho que para el siguiente viernes pues no tendríamos o algo así. Yo diría, bueno, Ok. yo opino que es mejor seguirlo y terminarlo, ya no nos falta un subtema. Sí, O sea, lo que vamos a hacer es terminar ahorita de exponer y el siguiente viernes van a tener como último día para poder subir la evaluación también de esta unidad. ¿Sale? entendido.
Muy bien. Como todos los Muy demás bien, no hablaron, maestra. me imagino que se van a acoplar. Hecho, Sí, maestra. abusados porque necesito que me suban su fotografía y su nombre, pero los estoy checando porque ahora sí los veo. Ahí ya estoy viendo. Ya nombré lista, ya puse los puntos. Voy a ver también qué parte ética estoy trabajando con ustedes, porque entonces al mandarme su foto y no haber estado, entonces también vamos a trabajar ese ámbito. Adelante y continuamos, por favor. Gracias, maestra. Muy bien. Bueno, dice análisis críticos ignorados. Bueno, en lo que leí venían demasiados y pues no los podía poner en la diapositiva. Pero tomando de ejemplo el de Colosio, que era, pues estaba dando críticas constructivas hacia sus oponentes, dice que en ocasiones son susceptibles a una forma de polarización extrema, la cual llamaron pensamiento grupal, que, ¿dónde estaba? Aquí, que el pensamiento grupal es el deterioro de un grupo de la eficiencia mental, de la capacidad para evaluar la realidad y los juicios morales, como resultado de un excesivo deseo de lograr un consenso, que fue lo que pasó con sus oponentes, que pues al final de cuentas por no darle o por no dejarlo ganar, pues lo terminaron asesinando. ¿Alguna duda? Que hay que tomar en cuenta que el presidente actual que tenemos lo dejaron ganar, pero le boicotearon muchas circunstancias a falta de ética profesional de su grupo de trabajo. Adelante. Muy bien. Bueno, después dice que son síntomas de pensamiento, los síntomas de pensamiento grupal, se creía que hay generales o síntomas de pensamiento grupal, que uno es la sobreestimación del grupo, la mentalidad cerrada y el incremento de la presión de conformidad. Y a lo que yo entendí, como la sobreestimación del grupo es como, ¿cómo era? Como si tuvieras, como en el grupo de trabajo, o sea, hay dos que son muy amigos y por no echarle tierra o por no decir que no está trabajando, simplemente lo cubres. ¿Sí me explico? Bueno, eso fue lo que yo entendí. Y ya la mentalidad cerrada vendría siendo pues que una persona dice que nomás lo que él dice está bien y de ahí nadie lo saca. Y el incremento de la presión de conformidad, ese casi no lo entendí, pero me imagino que es como no sentirse cómodo dentro del grupo de trabajo. Bien, maestra. Exactamente. ¿Qué otro ejemplo pudiesen los demás interpretar a este último término que su compañero no entiende del todo? Bueno, podría ser que en un grupo se quiere tomar una decisión y varias personas ya están en conformidad de esa decisión, entonces tú cedes ante el estímulo de los demás, que eres como minoría. Entonces terminas aceptando lo que ya estipularon entre todos. Sería eso, porque hablábamos de conformidad anteriormente en las diapositivas anteriores. Exactamente, Rosy. Gracias, porque igual y se siente feo uno estar hablando y todos los demás parece como si no estuvieran. Pero perfecto, entonces por aquí andamos. Así de claro como el ejemplo que les está dando Rosy también. ¿Alguien más? Otro ejemplo, por favor. Como por ejemplo ahorita que teníamos la clase que les pregunté, entonces nada más hablamos 2, 3 y se hizo el acuerdo común. Pero cuando ustedes dijeron, ay, no, media hora más, entonces cuando su compañero dijo que la clase del viernes que viene no la vamos a tener, entonces fue así como un conformismo de, bueno, entonces sí. ¿Sale? Adelante. Bien, ¿le das a la siguiente? Y bueno, ya esta es la investigación sobre el pensamiento grupal, que de hecho ya había dicho que era el pensamiento grupal.
y es una razón por la que está apelada a la formación del proceso que ofreció James, es que intenta entender cómo es que la toma de decisiones que conlleva grandes intereses y se lleva bajo mucha presión de los grupos poderosos de la sociedad pueden ser en ocasiones sorprendentemente equivocadas, como lo estábamos viendo hace rato en el ejercicio del empresario. Posiblemente muchos hubieran tomado, más bien dicho, muchos de los empresarios hubieran dicho, bueno, pues yo nomás compro al que me puede dar la cantidad de producto que necesito para hacer ganancias o muy buenas ganancias, en lugar de comprarle al segundo, que es el que me da calidad, pero no me va a dar la misma cantidad de ganancias. ¿Alguna duda? ¿A qué concepto te estás refiriendo ahí, perdón? El pensamiento grupal. Oh. Ok. Gracias, Gil. Por nada, gracias a ustedes. Buenas tardes, compañeros. Seguimos con el tema de liderazgo por mi compañero Jaime y por mí, Arturo, para servirles. Bueno, primero que nada, el liderazgo es un proceso de influencia entre líder y seguidores. Esto viene siendo desde que un grupo ya sea de trabajo y se podría decir los subordinados o tanto se pueda dividir en secciones de trabajo y demás, pues cada departamento tendría su líder y tendría sus trabajadores. Dice que se tiene como fin el conseguir las metas esperadas, tanto el realizar tanto el realizar las actividades como metas esperadas, objetivos del grupo y la organización tanto administrativa como social dentro de este grupo. Muy bien, vamos a la siguiente. Dentro de lo que es el liderazgo se divide en dos actividades o se espera que el líder realice esas actividades. La primera sería la tarea de liderazgo. Para esto, el tipo de liderazgo que antepone en el trabajo es el tipo de liderazgo que antepone el trabajo, las tareas y las personas. Este estilo se da típicamente en tipos de trabajo en donde hay situaciones de urgencia constantemente, como situaciones que requieran decisiones inmediatas y, claro, correctas o de acuerdo a lo que se necesita, que vendría siendo como lo son. Un ejemplo podría ser pilotos de avión, lo que son controladores aéreos, incluso militares en alguna situación de combate, en algún ejercicio, también como lo que son cirujanos o algunas especialidades. Lo que es el siguiente vendría siendo el liderazgo socioemocional, que el liderazgo emocional es orientar a una organización o a equipos gestionando correctamente no solo las acciones o las tareas que se van a llevar a cabo, sino también el tomar en cuenta los sentimientos y las expectativas de los trabajadores en el grupo. Es tanto escuchar las necesidades como las sugerencias de cada grupo para poder llegar a un acuerdo y tener se podría decir, un buen liderazgo y un buen ambiente laboral en el cual todo el grupo esté de acuerdo. Das a la siguiente, por favor. Buenas tardes, compañeros. Ahora les voy a hablar de lo que hace un líder. Un líder promueve el trabajo en equipo y la participación multidisciplinaria. Fomenta y orienta el talento. Compañero. Hace un momento nuestro compañero estableció un tipo de liderazgo, pero me gustaría preguntarle si existen otros tipos de liderazgo. Estos no vienen siendo como tipo de liderazgo, más bien viene siendo como en lo que se desempeña. Se desenvuelven dos actividades y ya de ahí. A la diapositiva anterior. Ajá. Sí. Había un liderazgo socio, no sé qué fregados. Ándale. Sí existen otros tipos de liderazgo. Sí existen otros tipos de liderazgo, solamente que estos más bien es la actividad, es lo que desarrolla, porque desarrolla que tiene que llevar a cabo las actividades, las tareas y metas que se van a llevar del grupo, y en el otro es
para poder realizar eso es tomando en cuenta tanto las expectativas, las opiniones y sentimientos de su grupo. Acuérdense que no es que haya tipos de liderazgo, sino hay especializantes en cada espacio como para desarrollar el líder, ¿sí? Tipos de líderes, entonces es cuando ya estamos hablando específico, porque no todos los líderes tienen que desarrollar el mismo ámbito de aptitudes y actitudes de los humanos con los que convive para poder desarrollar un punto. Hay quien hace liderazgo simplemente en el caos y hay quien hace liderazgos en la productividad. Entonces, dependiendo del especializante, es la función que hace el líder, no necesariamente como tipos de líderes. Sí los hay en específico, pero hay que tomar en cuenta que la aplicación de liderazgo debe de ser a funcionamiento biopsicosocial. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, está claro. Muchas gracias. Adelante. Por favor. Bueno, no, la anterior, por favor. Gracias. Bueno, les voy a hablar de qué hace un líder. Un líder promueve el trabajo en equipo y la participación multidisciplinaria. Fomenta y orienta el talento, la creatividad y la corresponsabilidad como requisito en la organización. Influye en el grupo para lograr sus resultados. Problemas en el lugar donde se originan. Me imagino un ejemplo que un líder podría ser un profesor, ya que él está incentivando a un grupo, por ejemplo, a ponerse a trabajar, como en nuestra carrera lo vemos mucho en el trabajo en equipo, nos impulsa a trabajar en equipo, el profesor nos comenta a ser responsables para lograr nuestro resultado. Los problemas, y en este caso podrían ser dudas sobre algún tema. No sé si está bien, maestra, ese ejemplo. Sí, ¿qué otro ejemplo tienen por ahí en mente? El compañero que comentaba sobre el tipo de líderes. ¿Me pudieses dar un ejemplo al respecto, por favor? Como de un líder, podría ser un líder autócrata, que esto lo vemos como en los centros de trabajo, que vendría siendo el patrón, ya que él es el encargado de darnos las labores que vamos a realizar y tenemos que obedecer a sus decisiones. De sus decisiones acorde a la responsabilidad que le conlleva a cada rubro, ¿va? Porque estaríamos hablando que podemos tener jefes muy conflictivos o muy caprichudos o muy exigentes, pero entonces habría que ser consciente que no siempre nuestro jefe va a ser un líder. El líder es quien organiza. Para aquí, cada uno de los estereotipos diferentes de liderazgo es la aplicación en el área donde se encuentran. ¿Sí va quedando claro o no? Exacto, maestra. De hecho, yo quería hacer esa diferenciación, que no siempre un jefe o un patrón va a ser un líder, que son conceptos que deben como coexistir, es verdad, pero no es ley. No se debe confundir jamás al jefe con el líder. Debe quedar muy claro que son conceptos muy distintos. Y Olga, y a otra... Es que, maestra, por ejemplo, ahí, un patrón nada más está buscando como su beneficio, ¿no? Entonces no le podríamos llamar como tal líder. Joana, en la realidad del mundo, un jefe siempre va a buscar producir porque está invirtiendo su vida. No es dinero, invierte su vida, ¿va? Pero entonces estaríamos hablando que cuando tenemos un jefe que no sería lo mismo al dueño o al patrón, hay que saber dimensionar
las estructuras como liderazgo se pueden hacer con la capacidad de líder para poder accionar cambios, tanto positivos como negativos. Puede crearse en conciencia y podemos estudiar liderazgo, pero si no tenemos en esencia genética esa carga, se dificulta, porque para poder ser líder necesitamos muchas características que nos lleven a ser sociables. Cuando estamos hablando de jefe o cuando estamos hablando de patrón, necesitamos darnos cuenta, el líder debe de ser capaz de poder encontrar el punto débil tanto del patrón, que es el que genera la inversión y el que va a tener pérdidas y que siempre va a querer ganar, y poder trabajar también con las debilidades que pueda tener el jefe o nuestro superior, como para que denominen el caos y poder funcionar, tanto mediar trabajadores como productividad, y tanto también darnos cuenta que si la productividad baja, los ingresos van en decremento, los trabajadores se quedan sin un ingreso económico y generamos un caos mundial, ¿va? Entonces es parte del liderazgo, la principal parte del liderazgo es saber tener comunicación asertiva, eso es todo. Y podemos comunicarnos tanto con las palabras como con todo el contexto, porque en ocasiones podemos decir, ¿cómo te sientes hoy? Pues bien. Y la respuesta no es bien, porque les estoy dando a entender con los movimientos otra parte de interpretación que también es parte de comunicación. Sí queda claro, ahí cuando estamos hablando del video que les compartí, los hombres de Marte, las mujeres de Venus, la dimensión de darnos cuenta que el líder necesita tener como énfasis parte lo que es la comunicación asertiva para poder manejar los engranes, encajarlos y llevar a una productividad tanto monetaria como enriquecedora de sentir una familia en el contexto de la empresa. ¿Sí quedó claro? Maestra, además, por ejemplo, como decía Joana, el patrón Sí. a veces no es el líder porque deslinda esas responsabilidades con otras personas. Podría ser un gerente, un encargado de área. Exactamente. Y también un punto que usted mencionó hace un momento del factor biopsicosocial que tenía que tener en cuenta un líder para llevar la batuta. Sí, es muy importante. Biopsicosocial funcional, así con todo el contexto, biopsicosocial funcional, tanto para quien ejerce la economía como para quien vamos a ayudarle a ejercer la economía, pero lleva una sustentabilidad social. Adelante, por favor. Vamos a hablar de la importancia del liderazgo. El liderazgo es importante porque es una práctica crítica, orienta a la reconceptualización, orienta al cambio social y promueve procesos de cambio. Supone compromiso expresado en sí mismo y promueve el aprendizaje de calidad. Es ético, se orienta al compromiso y se basa en las relaciones y en los valores. Que el liderazgo es importante porque podemos hacer una reconceptualización, o sea, podemos recrear estrategias para lograr el objetivo. ¿Le da la siguiente? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, estamos, sí. ¿Sí le pueden dar la siguiente? Bueno, ahora vamos a hablar de qué se espera de un líder que coordine a su equipo de trabajo, que esté dispuesto a servir, que sea una persona inspiradora, ya que todos lo vamos a ver como un ser que pues conoce mucho, que es excelente y que mantenga el control, sea capaz de organizar y de dirigir, y también sirva como autoridad en la toma de decisiones. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor?
Ahora vamos a ver los factores que influyen al liderazgo. Un líder debe de tener confianza, poseer un nivel de conocimiento más alto que sus seguidores, tiene capacidad para guiar y una gran capacidad para, es sensible y tiene muchas habilidades para lograr el objetivo. La siguiente. O bueno, ahora les vamos a hablar de Yo unos tengo un estilos de pequeño comentario, liderazgo. disculpa que te interrumpa. Ajá, sí. Mencionas que hay que tener más conocimiento que los demás. Ahí estás un poquito incorrecto. El libro lo refiere de otra forma. Refiere que hay que tener conocimiento sobre las metas que busca el grupo. No, creo que es un poquito importante que sí se haga mención de esto. No es saber o conocer más que los demás. Es tener el conocimiento suficiente sobre las metas que está buscando tu grupo. Muy bueno. Y aquí la aplicación a la realidad es que ustedes salen como licenciados en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. Entran a hacer sus prácticas y ustedes entran como en pique con los gerentes o con sus superiores, porque ustedes llevan un aprendizaje escolar, pero resulta que ellos ya tienen en la empresa 15 años. Entonces, a la empresa, ellos ya saben, aunque no tienen una licenciatura, ellos ya saben cuál es el perfil o cuál es el seguimiento o el proceso y conocen toda la empresa. Entonces, parte del liderazgo es aprender a comunicarse. Vuelvo a compartirles este detalle. No es competitividad, no es manipulación, no es aniquilamiento. Entonces, es parte de saber entender que va a aportar ustedes con el aprendizaje que traen de la escuela, que lleva su fundamento, con la realidad de la empresa, porque la realidad de la empresa les va a decir que tienen trabajando así 20 años y que nunca ha pasado nada. Pero ahora con la normatividad que se da en la realidad, con todos los incidentes, dices, es que aquí nunca ha habido accidentes y la empresa es la misma. Ok, perfecto. Pero el ámbito laboral y el estrés de la sociedad sube cada día más. Entonces, por eso se tiene que implementar lo que el patrón o lo que el líder, lo que el jefe en esa empresa sabe por los años de antigüedad de trabajar ahí y lo que ustedes tienen de aprendizaje de la escuela y los fundamentos de reglas y normas establecidos para la aplicación. Adelante, por favor. Ahora vamos a... Muy bien. Muy bien, vamos a pasar con lo que son los estilos de liderazgo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Muy bien, tenemos como primero el participativo. Este es el tipo de líder que escucha las opiniones de los demás y las toma muy en cuenta a la hora de dirigir, gestionar y tomar decisiones que puedan llegar a afectar a todo el grupo. Obviamente tratando de mejorar tanto la convivencia como la productividad de este mismo grupo. No, todo bien. A la siguiente, por favor. Tenemos como siguiente el liberal. Es el líder que deja de lado el control de su grupo. Deja de lado tanto el subordinar a los demás y deja el camino libre. Perdón. Y deja de lado el control. Deja que tomen las decisiones que ellos quieran de acuerdo a lo que se espera. Que sigan el camino y que no se desvíen realmente de lo que se busca y no se desvíen del objetivo. ¿Alguna duda con este? Este líder más bien como que no toma muy a cuenta lo que es el controlar. Como que es más... Acuérdense que no es parte de que no tome en cuenta, sino que en el área donde se desarrolla ese ámbito de liderazgo, se tiene una mayor cultura en los trabajadores donde no se necesita ejercer fuerza, sino que la productividad y la función de cada uno lleva una gran responsabilidad. Muy bien. Damos a la siguiente, por favor.
Bueno, el democrático, este líder deja que los demás participen y los alienta a que no se queden callados y colaboren en la búsqueda de decisiones, tanto de decisiones como métodos o estrategias que se pueden llegar a realizar. ¿Tienen alguna duda en cuanto a estos tipos de, liderazgos? Acuérdense que les vuelvo a repetir, hay que tomar en cuenta dónde se aplica cada uno de estos líderes, porque no podemos decir que es un líder bueno o un líder malo, no. ¿Es líder o no es líder? Dependiendo del área de aplicación, es la funcionalidad que debe de tener. Sí, exactamente. Bueno, nosotros llegamos a una conclusión de que un buen líder no es una persona con buenas actitudes y aptitudes estéticas, sino una persona que es capaz de conocer la situación en la que lidera, adaptar su comportamiento a la misma. Para ello, el líder lo primero que ha de conocer lo primero que tiene que hacer es conocerse muy bien a sí mismo y así incrementar la motivación, el compromiso y la satisfacción de sus seguidores a través de su ejemplo, principios y valores. Y con esto terminamos nuestro tema. Por consiguiente, es importante darse cuenta que los valores, la ética y la moral tienen un papel muy importante en esta dimensión. Pues en todas, maestra, yo creo que en todas. Siempre hay que tratar de ser éticos y nunca dejar de lado los valores. Perfecto, chicos. Entonces, viendo que terminamos, son 2:58. Les voy a poner enseguida una fotografía del desglose que vamos a llevar porque estamos a 23, el semestre se termina el 18 de diciembre. Entonces les voy a subir una captura donde les estoy acomodando que el siguiente viernes es último día para la evaluación de la unidad 4. El viernes 6 de noviembre se ve la unidad 5. El 13 de noviembre tienen día libre, sin tareas y sin nada. Bueno, depende si no se atrasan. Hay que ir trabajando su portafolio de evidencias, por favor. Vayan organizando todos los archivos. En su portafolio de evidencias tiene que venir hasta las exposiciones de sus compañeros y las evaluaciones. El 20 de noviembre, para variar, creo que nos van a cambiar día. No estoy tan segura si nos brincan el 20 de noviembre para el lunes. Hay que estar al pendiente, pero lo dejé en incógnito. El 27 de noviembre es el día que vamos a empezar a poner puntos básicos para trabajar. Yo creo que desde el 20, aunque no tengamos clases en presencial, en cuestión a Meet, voy a subirles las determinantes para que vayan trabajando su caso integrador. El caso integrador lo vamos a trabajar aplicando todo lo que vimos en el semestre. Entonces, caso integrador es toda la aplicación de todo el programa a algún acontecimiento de emergencia o de caos que se haya dado en este ciclo escolar. Estamos hablando que el ciclo escolar fue del 7 de septiembre al 18 de diciembre. Acontecimientos de caos los hay. Y como ya no estamos en Ciudad Guzmán, entonces yo los voy a dejar que pueda ser de la República Mexicana. No se me van a Estados Unidos, se me centran en lo que vivimos y en lo que estamos. Entonces, para esto les voy a subir una captura de lo que tengo aquí como orden, modificación de los días que nos quedan, porque vamos a tener 4 de diciembre, 11 de diciembre y el 27 de diciembre para poder empezar a exponer los casos integradores por equipos. Van a ser 8 equipos de 6 integrantes, por favor. Si se quedan uno que otro de 5, no importa, pero van a empezar a formar equipos de 6 integrantes, por favor, y deben de formarse 8 equipos. Vayan viendo. Disculpe, maestra.
¿Estos equipos se formarían ya conforme nosotros queramos o en el equipo en el que estamos? Exactamente, se forman por afinidad. ¿Por qué por afinidad? Porque necesito que ustedes denominen cuál es el caos que van a tomar en cuenta para hacer el caso integrador. ¿Cuál es el caos? Les estoy hablando, por ejemplo, del desbordamiento que hubo de los ríos para acá, para la playa, para Colima, cuando llovió hace tiempo atrás, mesecitos, hace unos 22 días hacia atrás. Entonces, forman su equipo y buscan cuál va a ser su temario para que empiecen a desarrollarlo. Necesitan buscar información, fotografías. Si no hay fotografías, entonces váyanse a otro. Ahora, tomando en cuenta, bueno, nosotros somos ya un primer equipo, maestra, somos fulano, sutano y mengano. Me manda, por favor, al grupo, más adelante, váyanse organizando para ir teniéndolo todo en orden. Hasta ahorita nada más les voy a mandar la captura y les mando cuál es el orden de lo que sigue de las clases. Siguiente viernes no tenemos clases, pero hoy tarde noche les mando la información sin falta. ¿De acuerdo? Perfecto, maestra. Muy bien, maestra. Necesito dejarlos, por favor, porque tengo otra clase ahorita a las 3 y ya me están dando la tarea que ya tengo que entrar. Sí, ¿Hecho? sí, adelante, estamos en contacto. Por favor, concejal. Concejal Fabián. Sí. A más tardar hoy a 9:30, mándame un texto por WhatsApp y recuérdame si es que no he subido la información o la captura que les estoy diciendo ahorita, por favor, porque se me juntan varias clases y estoy teniendo clases de más porque no hemos alcanzado en unos grupos a acabar el programa con ustedes y lo acabamos bien. Por favor, ¿va? Ok, yo me comunico con usted. Perfecto. Nos vemos, chicos.